Ángel Montoya era un joven colombiano de 30 años. Era un creador de contenido y aficionado a los retos extremos que se compartían en redes sociales. Vivía en el Valle del Cauca y, como la mayoría de los jóvenes, veían los videos de formato corto una manera de llamar la atención y ganar seguidores. En la búsqueda de seguidores, Ángel optó por una idea que venía pensando desde antes. Fue entonces que a finales de enero de 2026 llevó a cabo su idea. La mañana del 27 de enero de 2026, Ángel llegó con un amigo hasta el Puente General Santander, la estructura que conecta el municipio de Tuluá con el corregimiento de Río Frío, sobre el río Cauca. La razón por la cual se encontraban allí era porque tenían decidido grabar un video saltando el río. Al empezar a grabar, se le puede escuchar a Ángel despedirse, diciendo hasta la vista. Y Perú, y nos vamos a tirar, mi hermano. ¿Está la vista? Para después lanzarse desde varios metros hacia el río. En el video se observa que tras el salto, Ángel intenta nadar, pero la corriente lo arrastra con fuerza río abajo, hasta el punto en el que se pierde de vista. Versiones de medios regionales y nacionales mencionaron que el río, particularmente en esos días, se encontraba crecido y con aguas turbulentas debido a las temperaturas de la lluvia. Podemos observar a su vez que mientras Ángel intentaba nadar, uno de sus brazos no respondía de manera adecuada, algo que pudo limitar su movilidad al intentar llegar a la orilla para salir con vida. El video era con el fin de conseguir viralidad, pero en cuestiones de segundos la escena cambió totalmente. La persona que estaba grabando solo podía observar cómo el cuerpo de Ángel desaparecía entre el agua. Momentos después del accidente, la familia de Ángel decidió hacer público el video, no para hacer más mediático el caso, sino para buscar la ayuda de las autoridades y de la comunidad, con la esperanza de poder encontrar a la joven con vida en algún punto del cauce. Equipos de rescate, entre ellos el cuerpo de bomberos, iniciaron la búsqueda. Lamentablemente, los primeros intentos de rescate no tuvieron éxito gracias al clima y la fuerza de la corriente. 3 días después de la desaparición, el 30 de enero de 2026, la búsqueda tuvo un resultado lamentable. Río abajo, en el tramo del río Cauca, que pasa entre los municipios de Bolívar y Buga la Grande, unos trabajadores vieron un cuerpo flotando cerca de la orilla. Los hombres lograron detenerlo y llamaron a la policía para que se encargaran de la recuperación del cuerpo. A poco tiempo después se pudo confirmar que se trataba de Ángel Montoya. Al descubrir que Ángel había perdido la vida, causó un fuerte impacto en el Valle del Cauca y en Colombia en general, poniendo en el ojo público las consecuencias de estos retos virales. Expertos mencionaron que el río Cauca es uno de los más peligrosos del país, con corrientes impredecibles, y recalcaron que saltar desde un puente o estructuras elevadas podría llevarlos a perder la vida. Mencionaron a su vez que en temporada de lluvia el río se vuelve más peligroso. Y Perú, y nos vamos a tirar, mi hermano. ¿Está la vista? Apetor o Aptor era el nombre artístico de Torekov, un youtuber noruego nacido en 1964, conocido por sus videos excéntricos en lagos congelados, donde patinaba, nadaba en agua helada y consumía alcohol mientras hablaba a cámara con un humor muy característico. Solía grabar solo, en entornos naturales de Noruega, usando una cámara sencilla. Con los años, este contenido le trajo millones de reproducciones y una comunidad fiel que veía a una persona divirtiéndose en el frío extremo, como si fuera algo normal. Esa combinación se convirtió en su sello. A finales de noviembre de 2021, Thor decidió grabar un nuevo video en un lago helado de su país, siguiendo la misma estructura de siempre: caminar sobre el hielo, romper capas superficiales, sumergirse en el agua helada y jugar con la cámara como si nada de eso fuera peligroso. Días antes, había publicado un clip titulado "No estoy muerto, tengo 57 años", donde se reía de los rumores que decían que había perdido la vida y celebraba su cumpleaños con el mismo humor negro de siempre. El 26 de noviembre de 2021, mientras grababa en un lago helado cerca de Kongsberg, Thor salió solo a filmar otro video, la misma estructura de siempre, pero en esta ocasión, al caminar sobre el hielo, no tuvo la resistencia suficiente. En algún punto de la grabación, la capa de hielo cedió de manera repentina y Thor cayó al agua, quedando atrapado en un agujero rodeado de hielo frágil. Se sabe que el accidente ocurrió el 26 de noviembre, pero la noticia sobre su pérdida se hizo pública el 27, cuando la policía de Noruega confirmó que un hombre de 57 años había sido hallado sin vida tras caer a través del hielo en un lago de la zona, y medios noruegos identificaron a la víctima como Torekov, conocido mundialmente como Apetor. La información oficial indicó que fue encontrado en el agua y que los servicios de emergencia no pudieron reanimarlo. El frío extremo del lago, sumando el tiempo que habría permanecido bajo la superficie, hizo imposible su supervivencia. Se tiene una especulación sobre qué fue lo que sucedió, pues al romperse el hielo, se quedó sumergido en el agua, que estaba casi a punto de congelación.
lo que provocó un shock por frío. Comenzó con la hiperventilación, pérdida rápida de fuerza y dificultad para coordinar movimientos. Incluso en alguien acostumbrado a nadar en este tipo de agua, habría sido lo mismo. Sin ayuda cercana y con hielo en todo su alrededor, salir por su propia cuenta debió ser extremadamente difícil. Después de no regresar a casa, la policía fue alertada. Servicios de rescate y policía acudieron al lago. Localizaron el punto del accidente y recuperaron su cuerpo del agua. La causa se atribuyó al ahogamiento e hipotermia. La pérdida de Thor tuvo varios registros, por una parte, y por otro extremo, su video titulado "No estoy muerto, tengo 57 años", se transformó en una especie de despedida involuntaria, al ser el último que publicó antes del accidente. Raymond Leiko era un joven filipino-estadounidense de 19 años, residente de Sacramento, California. El 11 de mayo de 2017, Ray salió con un grupo de amigos a recorrer el Lake Clementine Trail, una ruta cercana en la zona del American River, al noreste de Sacramento. El ambiente contaba con paisajes y el ruido constante del río, que bajaba con fuerza por el efecto del deshielo y las corrientes de primavera. En un punto de la caminata, llegaron a una zona donde el agua corría con fuerza, pero que a primera vista parecía un buen lugar para meterse a nadar y grabar ese momento de ocio. Entre bromas de los amigos de Ray, él y una amiga aceptaron el reto de saltar al río mientras los demás grababan. El video comienza con las risas de los amigos mientras cuentan hasta 3 y los dos jóvenes se lanzan al agua. La chica consigue nadar y llegar hasta la orilla, luchando contra la fuerte corriente hasta encontrar un punto de apoyo en algunas rocas cercanas. En cambio, Raymond no cuenta con la misma suerte, pues al saltar, el impacto y la fuerza de la corriente lo toma por sorpresa. En el video se le ve luchando por salir a flote. La corriente del American River lo arrastra hacia adentro del cauce, donde los remolinos y la velocidad del agua comienza a alejarlo de la orilla. En cuestión de segundos, la escena que hace unos momentos era de diversión se convirtió en desesperación. El video continúa mostrando a Ray intentando nadar, pero se nota cada vez más cansado. El frío estaba condicionando sus movimientos. Ray no lo sabía, pero estaba sufriendo un shock por agua helada, que puede bloquear la capacidad de reacción de una persona al entrar rápidamente al agua muy fría. Sus amigos, desde la orilla, comenzaron a gritar su nombre, incapaces de hacer algo más que mirar cómo la corriente se lleva a Ray, hasta el punto de perderlo de vista. En ese momento, sus amigos llamaron a la policía para reportar cómo desapareció su amigo. Durante los días siguientes, equipos especializados revisaron la zona, utilizaron botes, personal en tierra y recursos de búsqueda adaptados a un cauce peligroso y de difícil acceso. Las labores se complicaron por la fuerza del agua y en cómo estaba distribuido el río, dificultando la localización de un cuerpo. 18 días después de la desaparición, el 29 de mayo de 2017, dos excursionistas que caminaban cerca de la zona, unos kilómetros río abajo del punto donde Ray había entrado al agua, vieron un cuerpo flotando. Avisaron de inmediato a la policía, que acudió al lugar y recuperaron los restos, ya en avanzado estado de descomposición, lo que obligó a un proceso cuidadoso de identificación. El 31 de mayo, la oficina del condado de sheriff confirmó que el cuerpo correspondía a Raymond. Robert Emerson era un fotógrafo estadounidense, nacido en 1931, residente en Portland, Oregon, conocido por su trabajo como freelancer. En la tarde del 17 de mayo de 1980, Robert se disponía a tomar fotos en el volcán del monte Helens. Colocó su campamento cerca del volcán, cerca del sector occidental, pues su intención era madrugar al día siguiente para tomar su sesión fotográfica. En ese momento contaba con 48 años, lo suficiente como para tener la experiencia necesaria para saber que estaba trabajando en un terreno peligroso. Pero como muchos científicos, fotógrafos y curiosos que se encontraban en el área, confiaban en poder mantener una distancia prudente y así poder reaccionar si algo sucedía. Esa noche, se acostó a pocos kilómetros del volcán. El domingo, 18 de mayo de 1980, poco después de las 8:30 de la mañana, la situación cambió de forma radical. A las 8:32, un fuerte sismo provocó el colapso. Esto generó un gigantesco deslizamiento de tierra, destapando el magma que se encontraba presurizado al interior del volcán. En cuestión de segundos, una explosión lateral dirigió una avalancha de gases sobrecalentados, ceniza y fragmentos de roca hacia donde se encontraba Robert. Esta lluvia de fragmentos de roca viajaba a cientos de kilómetros por hora, arrasando todo lo que encontraba a su paso en
su área de casi 180 grados. Robert consideraba que a pesar de estar a cierta distancia de la explosión, se encontraba a salvo. Entonces, comenzó a tomar fotos mientras la nube volcánica crecía. Luego, el flujo de magma se expande rápidamente. En esos instantes, Robert comprendió que parte de la explosión lo alcanzaría antes de que pudiera escapar en vehículo o a pie. A diferencia de una nube de humo común, este frente estaba compuesto por gases a muy alta temperatura, ceniza abrasiva y fragmentos de roca, moviéndose a velocidades que podían superar los 300 kilómetros por hora, capaces de quitarle la vida por el mero impacto, acompañado del calor y la posibilidad de asfixia por la cantidad de cenizas expulsadas. Fue entonces que tomó una decisión que lo haría famoso. Decidió priorizar la preservación de sus imágenes por encima de su propia supervivencia. Después de capturar sus últimas fotos, retiró el rollo de película de la cámara y lo guardó cuidadosamente en su cartucho. Colocó la cámara y el rollo dentro de su mochila, procurando que quedara lo más protegido posible del calor y del impacto. Según reconstruyeron los investigadores, se recostó sobre la mochila dentro de su auto, usando su propio cuerpo como una última protección de su material fotográfico. Mientras la erupción destruía parte del monte, las autoridades se centraban en rescatar a los sobrevivientes. La magnitud del desastre dejó un total de 57 personas sin vida y una cantidad enorme de daños materiales. Durante días, la prioridad era intentar rescatar a las personas que se encontraban en la zona más afectada. Después de estos intentos de rescate, pudieron centrarse en recuperar los cuerpos y recoger la información de lo ocurrido. El 4 de junio de 1980, 17 días después de la erupción, los rescatistas encontraron el carro de Robert cubierto por una gruesa capa de ceniza y escombro. Dentro, hallaron su cuerpo. Cuando revisaron el interior, recuperaron el rollo de película. La película fue posteriormente procesada y las fotografías se convirtieron en un documento excepcional de la erupción, mostrando el desarrollo de la nube eruptiva desde una perspectiva cercana y en secuencia, justo antes de que la explosión consumiera al fotógrafo. Timothy Michael era un ingeniero y cazador de tormentas estadounidense. Nacido en 1957, reconocido internacionalmente por su trabajo científico con tornados y por su participación en el programa Cazador de Tormentas de Discovery Channel. Durante décadas, diseñó y construyó sus propios instrumentos de medición con el objetivo de obtener datos de presión, viento y estructura interna que ayudaran a mejorar los tiempos de alerta y salvar vidas. Amigos y meteorólogos lo consideraban uno de los perseguidores de tormentas más metódicos del medio. El 31 de mayo de 2013, Tim se encontraba en Oklahoma, liderando una misión de su equipo de investigación, Twistex, acompañado por su hijo, Paul Samaras, de 24 años, fotógrafo y camarógrafo del grupo, y por el meteorólogo Carl Young, de 45 años. Ese día, las condiciones atmosféricas en el centro del estado eran sorprendentes. Era un escenario apto para un tornado violento. El objetivo de Tim y su equipo era aproximarse de forma controlada a una supercélula que se desarrollaba cerca del Reno, al oeste de Oklahoma City, para intentar desplegar sus ondas frente al tornado y registrar información detallada sobre su estructura dinámica. Ya en la tarde, la tormenta supercelular generó un tornado de tipo wedge, extremadamente ancho al suroeste del Reno. A primera vista, el fenómeno parecía seguir un patrón relativamente clásico, un desplazamiento hacia el este o noroeste, con un movimiento que muchos cazadores de tormenta consideraban predecible. Diversos cazadores se encontraban en la zona, utilizando carreteras rurales y vías principales para posicionarse cerca, pero sin entrar en el núcleo del peligro. El vehículo de Twistex, un Chevrolet Cobalt, se encontraba por la zona, intentando encontrar un punto para dejar los instrumentos de medición en la supuesta trayectoria del vórtice. Sin embargo, el tornado del Reno resultó ser complejo. En pocos minutos, el desastre natural comenzó a cambiar de comportamiento. Su velocidad aumentó drásticamente de 32 km por hora a 96 km por hora. También aumentó su ancho en menos de un minuto. Al mismo tiempo, el fenómeno quedó parcialmente envuelto en una cortina de lluvia intensa, lo que dificultó enormemente distinguir el contorno real del tornado desde el suelo. En ese momento, muchos cazadores se vieron en posiciones comprometidas. Varios vehículos sufrieron impactos de escombros o fueron alcanzados en cierta parte por el borde del tornado. El coche de Twistex, que no estaba parcialmente modificado para resistir a estas condiciones extremas, se encontraba en una situación complicada. Según los informes posteriores, poco antes del impacto, se escucharon por radio las voces del equipo, conscientes de la situación. La agente Betsy relató que en la frecuencia de patrulla se oyeron gritos que decían: "Vamos a morir, vamos a morir", momentos antes de que la comunicación se cortara. Pocos segundos después, el tornado golpeó el carro de Twistex con una gran fuerza, levantándolo del suelo
y lanzándolo a gran distancia. Las investigaciones indicaron que fue un subvórtice, con vientos que podían superar los 281 kilómetros por hora dentro del gran tornado, el que impactó de lleno el vehículo de Twistex, convirtiéndolo prácticamente en basura. Tim Samaras fue hallado aún dentro del vehículo, sujeto por el cinturón de seguridad. Su hijo Paul y Carl fueron expulsados del coche por la fuerza del viento, y uno de ellos apareció sin vida a casi medio kilómetro del punto de impacto. Los informes de las autoridades y de los servicios de emergencia concluyeron que los tres perdieron la vida a causa de traumatismo múltiple relacionados con el lanzamiento del vehículo y la fuerza del tornado. En la tarde del 9 de diciembre de 2019, un grupo de turistas recorría Wakari, White Island, un volcán activo situado en la bahía de Plenty, Nueva Zelanda. Entre ellos está el brasileño Alessandro, viajando con su pareja Aline Moura y otros visitantes que formaban parte de una excursión organizada por la empresa White Island Tour. Como gran parte de los que estaban en la excursión, Alessandro llevaba su cámara preparada para documentar la experiencia. El trayecto en barco, el desembarco en la isla y la caminata guiada por el paisaje sulfurado del cráter, mientras los guías explicaban detalles geológicos del volcán, visible por sus fumarolas y el característico olor a azufre. Ese día, cerca de las 2 de la tarde, Wakari estaba relativamente calmada a la vista de los visitantes. Columnas blancas de vapor, suelo amarillento por los cúmulos de azufre y un cielo despejado. Un grupo se encontraba en el interior del cráter, o muy cerca de él, acompañado por los guías, mientras otros ya habían regresado al muelle de la isla. A las 2:11, de manera inaudita, el volcán entró en erupción. Una violenta liberación de vapor y gases volcánicos provocó una explosión freática. El agua subterránea, calentada por el magma, se transformó en vapor a alta presión y reventó la superficie, expulsando una columna de ceniza, gas y rocas hacia el cielo. Desde el barco, la cámara de Alessandro registró el instante en que una enorme nube gris-blanca se eleva desde el cráter, creciendo rápidamente y extendiéndose hacia arriba y hacia los costados de la isla. Lo que antes era un paisaje ideal para una expedición tranquila, se convirtió en cuestión de segundos en un desastre. En el video se observa cómo las personas que están en el barco entran en pánico. La nube de ceniza asciende y se esparce por toda la isla, envolviendo el área en minutos. Mientras tanto, en tierra firme, las personas que todavía no habían regresado al muelle habían sufrido del estallido que lanzó rocas y ceniza caliente, con una mezcla de gases tóxicos. Los informes posteriores describen a personas atrapadas en medio de una lluvia de material volcánico, con quemaduras severas y dificultades para respirar, sin más protección que cascos ligeros y mascarillas básicas que no estaban diseñadas para una explosión de esa magnitud. Mientras en el barco donde se encontraba Alessandro, la tripulación tomó un altavoz y empezó a guiar a las personas que estaban en la isla a una zona segura. Las imágenes muestran a la gente corriendo, algunos grabando, otros tanto paralizados del miedo. Según relatan después Aline y Alessandro, el barco se empezó a alejar para no ser alcanzado por la nube, pero una vez pasado el riesgo, la tripulación regresa para ayudar a las personas que se encontraban en la isla. Algunos barcos cercanos, incluido donde estaba Alessandro, se acercaron a la isla a pesar del riesgo para intentar ayudar a las personas que todavía estaban atrapadas en medio del desastre. En total, se confirma que había 47 personas en la isla al momento de la erupción, entre turistas y guías. 22 de ellas perderían la vida a causa de la explosión, las quemaduras y las lesiones respiratorias. Muchos de los sobrevivientes sufrieron quemaduras en más del 30 o 40% de su cuerpo, así como daño pulmonar por inhalación de gases y cenizas calientes. En los días posteriores, las autoridades enfrentaron una operación de rescate y recuperación peligrosa. La isla seguía inestable y cubierta del material volcánico, lo que obligó a los equipos a planificar cuidadosamente cada intento de rescate. Al mismo tiempo, se abrió una investigación oficial y un proceso judicial para determinar la responsabilidad de las empresas turísticas por mantener visitas regulares a un volcán con un historial reciente de actividad. La mañana del 27 de septiembre de 2014, el Monte Untanque, en la isla de Honshu, se encontraba en perfecto estado para desarrollar las actividades de senderismo que ahí se llevaban a cabo durante la temporada de otoño. En un grupo que se disponía a realizar esta actividad, se encontraba el japonés Terutoshi Kuroda, un aficionado al montañismo que ascendía por el sendero Utaki a unos 2800 metros de altitud, junto a otros compañeros que compartían el mismo objetivo: disfrutar del paisaje y de la tranquilidad de un volcán, considerado relativamente seguro para montañeros novatos. Algunos iban
iban en pequeños grupos de amigos, otros en pareja o en familia, todos con el ánimo relajado, propio de una excursión de fin de semana. Kuroda llevaba consigo una cámara con la que registraba fragmentos de la subida. Nada en las primeras tomas mostraban algo fuera de lo común. La montaña, de 3067 metros, era un destino habitual para cientos de personas que ese día se encontraban repartidas entre la cima, los refugios y los caminos de aproximación. Muchos ya habían alcanzado el área del santuario cercano a la cumbre y se detenían a descansar, comer algo y tomar fotografías. Casi el mediodía, cerca de las 11:52, hora local, la situación cambió de forma brusca. Mientras Kuroda y sus compañeros caminaban, comenzaron a notar una columna gris que emergía del cráter, al principio como una pluma que ascendía hacia el cielo, y en cuestión de segundos notaron una masa densa que empezaba a expandirse y descender por las laderas. En su grabación, la cámara se enfoca hacia arriba, el volcán estalla en una erupción, lanzando ceniza, gases y rocas a gran velocidad. En el video se escucha cómo los senderistas entran en pánico. Todos empezaron a correr cuesta abajo, tratando de alejarse de la nube que se aproximaba. Kuroda y los que están cerca de él intentan escapar por el sendero, mientras la masa de ceniza iba directo hacia ellos. La cámara tiembla, se escuchan gritos, pasos apresurados y el sonido de la erupción, hasta que la nube los alcanza y todo alrededor se queda cubierto de una oscuridad total. En el momento en que la nube de ceniza y pequeños pedazos de roca cubren al grupo, las imágenes se vuelven impactantes. El aire se nota espeso, apenas si se alcanza a distinguir algo entre la distancia. Y los senderistas comienzan a cubrirse la boca y la nariz con toallas, bufandas o lo que tengan a mano para poder respirar. Kuroda y otros caminantes logran refugiarse en una de las cabañas cercanas a la zona alta de la montaña. Dentro de la cabaña se sigue escuchando cómo caen fragmentos de piedra. Por otra parte, algunos excursionistas que se encontraban en diferentes zonas de la montaña fueron sorprendidos por proyectiles de roca que caen con fuerza, provocando traumatismos fatales. Otros quedan sepultados o gravemente afectados por la inhalación de ceniza caliente. La erupción genera una columna de ceniza que alcanza varios kilómetros de altura y desencadena una lluvia de fragmentos de piedra que caen por las laderas, atrapando a las personas que no se encuentran en refugio. Aproximadamente 200 y 300 personas se encontraban en la montaña cuando todo comenzó, lo que convirtió el incidente en un desastre. En los refugios había señal suficiente para avisar a la policía sobre lo que estaba sucediendo. Tras la erupción, los sobrevivientes tuvieron que esperar varias horas para poder bajar. Cuando finalmente se disponían para descender, utilizaron un camino que estaba cubierto por una capa gruesa de ceniza. En los días posteriores, equipos de rescate de Japón intensificaron los labores de la búsqueda en la cima. A pesar de las dificultades visuales y la inestabilidad del terreno, acompañado del riesgo constante de una réplica, consiguieron localizar cuerpos y sobrevivientes cerca de los refugios. Después de una larga búsqueda, se pudieron contabilizar un total de 63 víctimas. Las investigaciones oficiales concluyen que se trató de una erupción freática súbita, sin señales claras, que permitieron una evacuación anticipada, lo que explica por qué tantos senderistas quedaron atrapados en cuestión de minutos. Mañana. 砂利みたいな石がもう上からもう Hola, si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like y poner un comentario y gracias y adiós.